¿Okay? ¿Quiénes se van asociando en Chile ideológicamente con una idea común, con una alianza, incluso en la amistad, en actividades recreativas? ¿Qué es la Hermandad del Pacífico, Jorge Baradit? Sí, hay una cosa que se llamó la Cofradía Náutica del Pacífico Austral. Esto lo descubre en esa especie de Biblia del golpe militar que se llama La Conjura, ¿no? El libro de la Mónica González, que tiene una reedición hace un par de años muy buena. En este libro, La Conjura, ella establece que el año 1968 se crea un grupo que se llamaba la Cofradía Náutica del Pacífico Austral, donde en el fondo se establecen nexos, relaciones entre empresarios y miembros de la Armada de la época. Solo te voy a dar dos nombres de personas que pertenecieron a ese grupo: José Toribio Merino y Agustín Edwards. Ahí comenzaron las conversaciones y los nexos de quienes serían el nervio del derrocamiento de Allende, que es las Fuerzas Armadas y fuerzas del gran empresariado chileno. Pero esto que comienza con conversaciones, cuando finalmente comienza con conversaciones porque había el riesgo de que Allende asumiera, ¿no? El gran cuco era que Allende finalmente consiguiera el poder. Ya en las elecciones del 64, cuando gana Frei, Allende estuvo a punto. Y está el famoso cura de Catapilco, ¿no? Que lo ponen ahí justamente para quitarle votos a Allende, y finalmente los votos que obtiene el cura de Catapilco habrían servido para que Allende hubiera sido electo el 64. Entonces había un tremendo terror de que Allende consiguiera gobernar el país. Entonces todas estas conversaciones empezaron mucho antes, siquiera de las elecciones. No importaba si le iba bien, no importaba si le iba mal, querían evitar. Y ahí empieza algo. Empieza la intervención de la CIA a financiar partidos políticos chilenos, a financiar movimientos de insurrección, y se establece después del triunfo de Allende, de septiembre de 1970, aparece Nixon y toma una decisión. Dice: ya no vamos a hacer intervenciones pequeñas, ya no vamos a financiar un diario, pasarle plata a los opositores, no, vamos a hacer un plan, un proyecto. Cita a Helms, que era el director de la CIA, después de una reunión con Agustín Edwards, y establecen un protocolo que se llama Proyecto Fugelt. Y el proyecto Fugelt tiene dos fases. Track 1, que es impedir a toda costa que Salvador Allende asuma el mando. Tienes que pensar que Salvador Allende ya había sido electo el 4 de septiembre. Ojo con estas fechas. 4 de septiembre, 26 de octubre. 4 de septiembre es electo, el 26 de octubre asume, ¿no? En ese periodo, Allende no estaba ratificado como presidente de la República, porque no tuvo mayoría absoluta. Y Nixon buscaba en ese pequeño periodo de días, en ese pequeño periodo de 50 días, cualquier argumento o cualquier método para impedir. Y no te podía imaginar los tipos de métodos que se utilizaron. Se descubrieron el mismo día, esto lo cuenta Federico Willoughby en sus memorias, la misma noche, el equipo de campaña de Alessandri, que era el candidato de la derecha. Willoughby, paréntesis, exministro de Pinochet. Sí, claro, uno de los primeros civiles asociados al gobierno militar, no es una fuente menor. Dice que esa misma noche recibieron el llamado de un alto oficial de la Policía de Investigaciones ofreciendo un plan para matar a Allende. Se detuvieron, la propia Embajada de Estados Unidos denunció a un militar que estaba planeando un magnicidio sobre el presidente, no todavía, pero sobre Salvador Allende. Frei tiene que intervenir en un momento porque descubren otro plan. Cuando descubren, tratan de hacer todos los cálculos legales, ¿no? Leen la ley electoral, pero para arriba, para abajo, y descubren una cosa alucinante. Descubren que, como tú sabes, Alessandri sacó la segunda mayoría. Exacto. Allende la primera, pero no absoluta. Lo que descubrieron es que si uno de los dos candidatos moría, la elección quedaba nula. Y el mismo Federico Willoughby cuenta que Alessandri recibió decenas de cartas para que suicidara. Para que se suicidara en el nombre de Chile. No lo está contando alguien del Partido Comunista, no.
Federico Willoughby cuenta que Alessandri recibió cartas pidiéndole que se suicidara para anular. Ese era el grado de desesperación. A ver, esto es bien increíble. Yo jamás había escuchado esta historia. De hecho, desconocía, Jorge, que la ley indica esta figura, ¿no? En esa época. Claro. En esa época, dos candidatos que llegan a la última instancia de una elección presidencial, de fallecer uno de los dos, se anula todo. Claro, porque en esa época no existía segunda vuelta. Lo que pasaba era que regularmente, si uno, aunque no obtuviera la mayoría absoluta, tenía más votos que el otro, era como de decoro que el Parlamento lo ratificara nomás, ¿no? Pero no había segunda vuelta. Entonces, en este caso, claro, si moría Alessandri, se declaraba nula la elección. Y te juro, recibió cartas pidiéndole el suicidio. ¿Quiénes enviaban esas cartas? Gente de ¿Quién podría pedirle a alguien que se suicidara para anular una elección? La misma gente que en esa misma época organizó un complot y acorraló al comandante en jefe del ejército y lo mató. El asesinato del general Schneider es inédito en este país. Es el asesinato en democracia de un comandante en jefe del ejército. ¿Tú te das cuenta la magnitud de algo así? Es la misma gente, la misma desesperación de personas que querían impedir que un presidente socialista llegara a la moneda. Este proyecto Fubelt, en su parte Track 1, fue atroz. Inyectó dinero a fuerzas de insurgencia, inyectó dinero a partidos políticos y no se ha demostrado del todo, pero estuvo involucrado también en atentados.